Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde muchos de los que ocupamos puestos de responsabilidad de la iglesia, ancianos, directores de departamentos, líderes de grupos pequeños, prestamos más atención a lo que oímos fuera que a lo que dice la iglesia. Le voy a decir algo con toda la firmeza y el cariño del mundo. Vladimir Polanco, Esteban Bor, Hugo Gambetta, póngale el nombre que usted quiera, no son la iglesia. Ellos no son la iglesia. Nunca tome la opinión de una persona como que es la iglesia. No, esta iglesia se rige por documentos escritos. Esta iglesia sabe qué es lo que cree, qué es lo que enseña. Cuando usted oye a alguien por ahí que le venga con algo raro a lo que diga la iglesia, no lo crea, confíe en la iglesia. Y si usted no confía en esta iglesia, vuelvo y se lo repito, váyase. ¿Va a bajar el diezmo? Sí, va a bajar el diezmo, porque usted se va y vienen 5 más y el diezmo vuelve otra vez a su nivel. ¿Va a haber un asiento vacío? Sí, va a haber un asiento vacío, pero llenamos con otra gente. O sea, no vamos a cerrar la iglesia porque usted se va. Pero si usted no confía en la iglesia, si usted no confía en sus líderes, si usted no confía en lo que esta iglesia cree, no use su influencia para dañar a la iglesia desde un púlpito. Los ancianos de la iglesia deberían solo preocuparse para que las personas que son invitadas a predicar, prediquen lo que esta iglesia cree. Ahora hace poco hablaba con uno de ustedes, me decía, pastor, en mi iglesia decidimos comenzar a estudiar las 28 creencias con los hermanos. Eso es bueno. Póngase a predicar las creencias los miércoles, los sábados, invente su culto el domingo para estudiar las creencias fundamentales. Muchos de nuestros hermanos no saben lo que nosotros creemos. Es un buen esfuerzo hacer eso. Pero sobre todo gente como ustedes que tienen muchísimas ocupaciones. Ustedes no son como yo, que a mí me pagan para estudiar. Y para eso la iglesia me siente en un lugar. Usted tiene que salir a trabajar, tiene que salir a hacer esto, tiene que salir a hacer lo otro. Usted probablemente no tiene todo el tiempo que tengo yo para poderme estudiar. Pero agarre los materiales que la iglesia publica, que son supervisados, que son filtrados, que son evaluados, que no es la opinión de una persona. Y predique de eso, enseñe de eso. Y cuando se trata del tema de la Trinidad, nosotros no vamos a jugar con eso. Yo estuve hace poco en un evento. Todos los que estaban en el evento comprendieron perfectamente lo que yo dije. Pero estos hermanos que no tienen problema en levantar falso testimonio, me agarraron un pedacito donde yo digo, si esta iglesia ha tenido un grupo de herejes grandes, son los pioneros. Olvidaron todo lo otro que yo dije después de eso. Porque el argumento que yo estaba atacando allí es, nosotros no somos la iglesia de los pioneros del séptimo día. Nosotros no somos la iglesia que respalda lo que creyó un pionero. Nosotros somos una iglesia que se fundamenta en lo que la Biblia enseña. Y si lo que el pionero enseñó en un momento ya no está en armonía con la Biblia, porque luego lo seguimos estudiando y lo aprendimos, yo no puedo quedarme en que es que el pionero era antitrinitario y como el pionero era antitrinitario tengo que ser antitrinitario. No, si usted quiere ser antitrinitario, entonces tiene que irse de esta iglesia. Perdónenme que se lo diga así con tanta franqueza. Si usted quiere ser antitrinitario, usted tiene que irse de esta iglesia. Bueno, pero que Jaime Jailo fue y se salvó, por lo menos en mi opinión, o por lo que dice la sierva de Dios. Pero si usted se va a salvar por ser antitrinitario, se va a salvar, pero no va a ser dentro de la iglesia, sale de fuera. Pero es una desconsideración utilizar un púlpito adventista para atacar y enseñar lo que no es adventista. Y la Trinidad es una doctrina que esta iglesia sostiene. Punto. Eso no está bajo negocio. Yo quiero que hablemos un poquito sobre el Espíritu Santo y quiero encarecidamente, nosotros probablemente dentro de un par de semanas pueda hacerle llegar la guía al pastor. Hemos preparado una guía de estudio para cada capítulo de este libro. Va a ser incluso un material que usted puede usarlo ahí en sus pequeñas congregaciones, para el culto del miércoles, y podrán fotocopiar la guía y que los hermanos la tengan en la mano y la estudien. Este libro
es fundamental para nosotros. No porque esta sea la creencia fundamental número 5, es que nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una doctrina, no es una enseñanza, es una persona. No solamente una persona, es el encargado de dirigir al pueblo de Dios aquí en la tierra. Quitarlo al Espíritu Santo es dejar el cascarón. No tenemos iglesia. Por eso el ataque tan despiadado de Satanás a la persona del Espíritu en este tiempo, con hermanos adventistas de nuestra iglesia que se hacen eco de esas enseñanzas falsas. Pero en este libro ustedes van a tener la mejor explicación que la iglesia ha dado a esta doctrina. Ahí van a ver una sección de estudios bíblicos. Todos los temas son bíblicos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los escritos, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en Apocalipsis. Luego una presentación histórica de cómo se entendió el Espíritu Santo a lo largo de la historia, cómo lo entendieron los pioneros, cómo lo entendió Elena de White. Luego un capítulo titulado a la obra del Espíritu Santo, que para mí es la parte más importante. Probablemente yo mismo no pueda obtener una visión muy clara de todo lo relacionado con quién es el Espíritu Santo, pero de donde yo no puedo equivocarme es en permitir que el Espíritu complete su obra en mí. Entonces hay toda una sección dedicada a la obra del Espíritu Santo. Miren, adquiera este libro, léalo, estúdielo, subráyelo, saque sermones de él, trate de que la iglesia entienda cuál es el papel y la obra de la tercera persona, de la deidad, pero eso no es algo que está bajo negociación. Eso no es un tema que nosotros tenemos que discutir. Hace poco unos hermanos me invitaron, venga, para que tenga un debate con una adventista que es anticristiana. No es un tema que nosotros discutimos, no es un tema bajo discusión, es una creencia fundamental de la iglesia y acaba de ser ratificada en el Congreso Mundial. Porque cada 5 años se revisan y acaba de ser ratificada. Entonces, no juguemos con eso, mis hermanos. Y no permitamos que alguien venga a traer este juego a nuestra iglesia. No lo permitamos. Cortemos de raíz cualquier insinuación o cualquier predicación que atente contra nuestras creencias fundamentales. Hay otras cosas, como yo decía ahorita, donde estamos abiertos, donde usted puede hablar, donde usted puede opinar, pero con respecto a la deidad del Espíritu, eso es algo que sería muy peligroso que se siembre la duda y se siembre la confusión entre nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre la función del Espíritu en el libro de Apocalipsis. Miren cómo comienza Apocalipsis. Vamos a hacer un jueguito, a ver si ustedes logran desenredar. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo están leyendo ya? ¿Amén? Todavía no lo tienen. Apocalipsis 1. Listo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en todas las cosas que ha visto. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Muy bien, a ver. ¿Cómo comienza la revelación? ¿Con quién? ¿Con quién comienza la revelación? No, lean el texto. ¿Que Dios qué? Entonces, ¿quién la tenía primero? ¿Dios o Cristo? Dios Padre la tiene, ¿verdad? Dios Padre la tiene. Entonces Dios dice, tengo esta revelación, ¿qué hago con ella? Bueno, Cristo, tú eres el que has estado en comunicación directa con los seres humanos. Le da la revelación a Jesucristo.
¿Y a quién se la dio Jesucristo? No, miren el texto. ¿A quién se la dio? A su ángel. A su ángel se la dio. ¿Y el ángel a quién se la dio? A Juan. ¿Y Juan a quién se la dio? A la iglesia. Ok, vamos a pasar otra vez. ¿Quién tiene la revelación? ¿Y Dios se la dio? ¿Dios se la dio a quién? ¿Y Jesús se la dio a su ángel, ¿verdad? ¿Y el ángel se la dio a Juan? ¿Y Juan se la dio a las? ¿Quién se quedó con Apocalipsis entonces en la mano? Yo no sé si ustedes jugarán en Dominicana, jugamos un jueguito, la pelota caliente. Y entonces el que la cogía, de una vez tenía que pasarse, nadie podía quedarse con el balón. Y entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis es eso. Todo el que tiene Apocalipsis en la mano, ¿qué quiere hacer? Lo quiere compartir. No se quiere quedar nadie con el libro en la mano. Dios lo tiene en la mano. Jesucristo, toma, te lo doy a ti. Jesucristo lo tiene en la mano. Jesucristo dice, no, se lo voy a dar a mi ángel. El ángel lo toma y dice, no, se lo va a dar a Juan. Juan toma y se lo da a la iglesia. Y la iglesia se supone que tiene ahora que completar el mensaje y dárselo a quién. Y dárselo al mundo. Pero el punto es, el libro comienza diciendo cuál es la intención y la idea que Dios tiene. El libro no es para ser guardado, el libro es para ser compartido. Jesucristo se lo dio a su ángel. Bueno, yo quizás me voy a llegar a decirle algo a ustedes de eso. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Y de qué más? Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Versículo 5. Y de... Interesante esto. Porque cuando... Este es el saludo típico de las cartas del Nuevo Testamento. Gracia y paz, dones de Dios. Y entonces, ¿quiénes son los que dicen gracia y paz? En Apocalipsis 1, 4 y 5. ¿Quiénes son los que dicen gracia y paz? Vuelve a ver el texto y dígame, ¿quiénes son los que dicen gracia y paz? ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas están diciendo gracia y paz ahí? ¿Cuáles son las 3 personas? El que es, el que era y el que ha de venir. Ese es Dios el Padre. ¿Cuál es el segundo que manda a decir gracia y paz? Los 7 espíritus de Dios. Y el versículo 5, ¿cuál es el tercero? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Noten que Juan está haciendo una variación con respecto a como por ejemplo Pablo introduce sus cartas. Miren, vamos a ver alguna de las cartas de Pablo. Por ejemplo, Efesios 1. Efesios 1, 1 y 2. ¿Quién me ayuda leyendo Efesios 1, 1 y 2? Dios nuestro Padre, ¿y quién más? Y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están ahí? No, vamos a Primera de Pedro, por ejemplo. Primera de Pedro 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Quién me ayuda leyendo? Pero ¿cuántos menciona Pedro que están diciendo gracia y paz? Dios, ¿quién más? El Espíritu Santo, ¿y quién más? Jesucristo. Entonces lo que quiero que vean es que perfectamente los apóstoles pueden en un momento determinado mandar un saludo y decir, el saludo lo mandaron Dios, Padre y Jesucristo. Pablo es muy común en eso. Pero aquí vemos a Pedro diciéndole a ellos, no, gracia y paz de parte de Dios y Padre y de la santificación del Espíritu Santo y por la sangre que fue rociada por Cristo Jesús, los 3.
Apocalipsis viene y también sigue esa fórmula trinitaria. Tres son los que dan el saludo: el Padre, los 7 espíritus de Dios y ¿quién más? Y Jesucristo. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Otra persona que me vaya buscando Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Y otra persona me va a leer Apocalipsis 17. Y el otro me va a Apocalipsis 21. Muy bien. ¿Cómo dice Apocalipsis 1:10? Espérate, ahí viene el micrófono, te lo vamos a hablar. En el día del Señor caí y detrás, sí, 1:10. Apocalipsis 1:10. 1:10. Que en el día del Señor caí en el éxtasis y vi detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Ok, ¿quién tiene otra versión? Porque ella interpretó. ¿Cómo dice la tuya? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y hoy detrás de mí una gran voz como la trompeta. Muy bien. La versión de ella interpretó, dijo: yo estaba en éxtasis, pero literalmente el texto dice: yo estaba en el Espíritu. Y entonces, bajo el poder del Espíritu. Y ahora viene la primera visión del libro de Apocalipsis. Y él dice que vio a un hijo de hombre caminando en medio de los 7 candelabros de oro. Pero lo que quiero que vean es que esa primera visión comienza con el Espíritu actuando con poder en la vida de todos. Ahí comienza la revelación y continúa hasta Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2. La pregunta va a ser, ahora no voy a hacer comentarios, vamos a leer los textos y le voy a decir qué tienen en común los 4 pasajes. 4:2. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Muy bien. Apocalipsis 17, ahora, versículo 3. 17:3. ¿Quién tiene 17:3? Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ok, ¿qué ustedes notaron que está en común entre Apocalipsis 1:10, 4:2, 17:3 y 21:10? En el Espíritu. Cada vez que Juan va a comenzar una nueva sección en su libro, entra el Espíritu. El Espíritu viene y comienza la visión del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. El Espíritu viene y comienza la visión de los sellos y las trompetas y la del gran conflicto. Apocalipsis 17 viene ahora la sección del castigo a los enemigos de Dios. Y Apocalipsis 21 va a introducir la recompensa al pueblo de Dios. Y en todas, ese proceso de revelación es encabezado ¿por quién? Por el Espíritu. El profeta Ezequiel también va a mencionar cómo fue el Espíritu, la herramienta, el medio que Dios utilizó para darle una revelación. Ahora, esto es lo que me voy a atrever a decirles a ustedes, primera vez que lo voy a decir. ¿Recuerdan quién tiene Apocalipsis? Dios. Dios se lo dio a Jesucristo, se lo dio a subraya esa expresión. Note que ya no es el ángel, a su ángel. El ángel de Jesucristo se lo dio a, y Juan se lo da a, pero en Apocalipsis, el que aparece dándole el mensaje a Juan, ¿quién es? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
el ser divino que le comunica la verdad a la gente, al profeta, al escritor bíblico, es el Espíritu Santo. De manera que Apocalipsis va a hablarnos del Espíritu a través de símbolos, y es lo que yo quiero que nosotros veamos esta mañana. Símbolos. Y uno de los símbolos que el Apocalipsis utiliza para hablar del Espíritu es identificarlo como el ángel de Cristo. Ahora, noten esto. Piense. ¿Dónde usted recuerda un patrón semejante? Un patrón semejante. Un ser divino que tiene un ángel. Un patrón semejante. Piense. El ángel de Jehová es una persona y el ángel de Jehová es otra persona. Y en algunos momentos lo que la Biblia dice de Jehová también lo dice del ángel. ¿Recuerden eso? En el libro de Éxodo, básicamente, lo estudiamos el trimestre pasado. El ángel de Jehová es un mensajero que entra en contacto con el ser humano, pero que tiene los mismos atributos de Jehová. La diferencia entre Jehová y el ángel de Jehová es que el ángel de Jehová es la versión de Jehová que entra en contacto con el ser humano. ¿Me entienden? El ángel de Jehová es la versión de Jehová que tuvo con Israel en el desierto. Para que no se enreden mucho, Génesis 19, vamos a Génesis 19, creo que el versículo 22. Génesis 19, 22. No, 24. Vamos a ver, ustedes van a ver que hay algunas versiones de la Biblia que creen, que hacen matizan el texto. ¿Quién tiene 19:24? ¿Quién lo tiene? Muy bien, aquí atrás. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Sigan. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Ok, perfecto. ¿Cuántos Jehová se mencionan en el 24? Vamos a ver, ¿cuánto tiene que dice uno solo? Que dice uno solo, muy bien. ¿Cuánto tiene que dice dos? El texto hebreo tiene dos. Y Jehová hizo descender sobre la tierra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Había un Jehová en la tierra y había un Jehová en el cielo. ¿Cuál era el Jehová que estaba en la tierra? Génesis 18, llegaron 3 mensajeros donde Abraham, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los 3 ángeles? 2 se fueron. Y Génesis 18 dice, y Jehová quedó con Abraham. Pero el Jehová que quedó con Abraham era el ángel que había llegado, que era el ángel de Jehová. Él se queda con Abraham. Y entonces llegan los 2 mensajeros a Sodoma, los que se fueron primero, son los que los sodomitas quieren ahí violar y ustedes recuerdan la historia. Jehová deja a Abraham, después del ruego de Abraham de que si quedan 20, que si quedan 10, entonces se va. Y cuando ese Jehová, que era el ángel de Jehová en el capítulo 18, llega a Sodoma, ese Jehová le dice al Jehová que está arriba, mira, ya pueden mandar fuego y azufre, tenemos que destruir esta ciudad. El ángel de Jehová es el ser divino que entra en contacto con los seres humanos. Y en ese ángel de Jehová, cuando el Nuevo Testamento habla de las acciones de él, se lo aplica a Jesucristo. Jesucristo era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el que tenía contacto directo con los seres humanos. Al Padre nadie lo ha visto jamás, dice Juan 1. Nadie lo ha visto. Pero ese ángel de Jehová era el que tenía contacto con ellos. Entonces, el ángel de Jehová es un ser tan divino como Jehová, pero que entra en contacto con los seres humanos. El Apocalipsis es el único lugar de la Biblia que habla del ángel de Jesús. Y se la dio a su ángel.
Si tomamos el modelo del Antiguo Testamento, el ángel de Jesús tiene que ser una persona que tiene los mismos atributos de Jesús. Como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento tenía los mismos atributos de Jehová. Juan 14, les mandaré otro consolador, otro. Ustedes van a ver un estudio completito de Juan 14. Utiliza la palabra griega alos. Significa otro igual. Consolador. De hecho, en la Biblia consolador, en el Nuevo Testamento solamente le llama a Jesús y al Espíritu Santo. Primero de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre. Esa expresión abogado es consolador. Jesucristo tiene los mismos atributos que el consolador. Por eso le dice, yo le voy a mandar a otro consolador. Es diferente a mí, porque es una persona aparte, pero es igual que yo porque tiene los mismos atributos que tengo yo. Y entonces Juan 16, Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Es el Espíritu Santo el que tiene que venir y decirle al pueblo ahora cuál es la verdad que Cristo quiere que experimenten. Así que el Espíritu y Cristo trabajan en armonía, trabajan en sintonía. Es por eso que a mí me da la impresión, no vamos a pelear por eso, ni lo prediquen tampoco lo que van a decir, pero a mí me da la impresión de que cuando Jesucristo le da el Apocalipsis al ángel, y el ángel es el que se lo da a Juan, pero en Apocalipsis el que le da el mensaje a Juan es el Espíritu. Simbólicamente entonces lo que Juan nos está diciendo es, el ángel de Jesús es otra forma de referirse al Espíritu Santo, lo que indica que la entrega del libro de Apocalipsis a Juan es una entrega donde están involucrados los tres miembros de la deidad. Y eso se puede corroborar con los versículos siguientes, porque cuando Juan dice gracia y paz, Juan dice, esa gracia y paz yo le estoy dando a ustedes de parte del Dios Padre, el que era, el que es y el que ha de venir, del Espíritu Santo, una de las pocas veces en el Nuevo Testamento donde el Espíritu se menciona en segundo lugar y no en tercero, y de Jesucristo, el testigo fiel. Pero aún cuando va a hablar del Espíritu Santo, Juan utiliza una expresión simbólica. Porque Juan no utiliza Espíritu Santo. Juan dice los 7 espíritus de qué. No, los 7 espíritus de Dios. Entonces está utilizando una expresión simbólica. Juan va a mencionar otra vez, vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 5. Él ha mencionado primero al Padre, ¿no? El que está sentado en el trono. Y entonces menciona ahora los que están alrededor de ese trono. Dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono, y del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué son qué? Que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5 habla ahora del Cordero que está siendo entronizado y se ha sentado a la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero miren lo siguiente que dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son, ¿qué son? Los 7 espíritus de Dios. Y ahora viene una palabrita clave: enviados a toda la tierra. Cuando Jesús es coronado en el cielo, ¿qué pasa con el Espíritu? Los 7 espíritus de Dios son enviados a la tierra. Ahora, vamos a ver cómo Juan nos ayuda a entender ese proceso. Coronación de Cristo en el cielo con el descenso del Espíritu Santo a la tierra. Ustedes recordarán, por ejemplo, Juan 7, versículo 39, dice lo siguiente. Juan 7, 39. ¿Lo tenemos ya? Y esto dijo el Espíritu
hablando del agua viva, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Por eso varias veces en el Evangelio de Juan ustedes van a recordar que Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿quién viene? ¿Quién viene? El Espíritu, lo que indica entonces que la seguridad de que el Espíritu venga a la tierra radicaba en que Jesús ¿qué hiciera? Que Jesús se fuera. Ahora, cuando Jesús se va al cielo y describe Apocalipsis 4 y 5 la intronización del Cordero, el Cordero inmolado, el que es digno de recibir el trono y la autoridad, si Cristo ya ha sido glorificado, ¿qué tiene que pasar con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que descender a dónde? Tiene que descender a la tierra. Entonces, los antitrinitarios, uno de los argumentos que dicen es: si el Espíritu Santo fuera Dios, el Espíritu Santo estuviera sentado en un trono en Apocalipsis. Porque míralo ahí, el Padre está sentado en el trono, el Padre es Dios. El Cordero está sentado en el trono, el Cristo es Dios, pero el Espíritu no está sentado. Por lo tanto, como el Espíritu no está sentado en el trono, el Espíritu no forma parte de la deidad. Ese es el argumento. Pero como lo que le decía ahorita, cuando uno tiene que ver la Biblia en función del contexto macro, y el mismo autor del Apocalipsis, Juan, varias veces va diciendo en su libro: el Espíritu vendrá cuando yo me vaya, el Espíritu vendrá cuando yo me vaya, el Espíritu no ha venido porque yo no he sido glorificado. Si Cristo es glorificado, entonces la función del Espíritu no es estar sentado en el cielo, la función del Espíritu es estar ¿dónde? ¿Es estar dónde? En la tierra. Entonces noten lo que Juan dice: cuando Cristo es glorificado, el Espíritu Santo viene, y entonces Apocalipsis 5:6, cuando Cristo es glorificado, los 7 espíritus de Dios descienden sobre la tierra, lo que indica que para Juan, los 7 espíritus de Dios es una expresión simbólica para hablar de la plenitud ¿de qué? Del Espíritu. Y así como Juan dice, hay 7 iglesias, eso indica que Dios tiene la porción suficiente para cada una de las iglesias. Por lo tanto, la iglesia nunca está desprovista del Espíritu Santo, porque si hay 7 iglesias, hay 7 formas en las que el Espíritu Santo puede llenar a cada iglesia. Y el hecho de que el Espíritu descendió en el número 7 a la tierra, lo que Juan quiere decir es: el Espíritu descendió completamente. Y nosotros tenemos un ejemplo de eso. De hecho, si ustedes leen el capítulo titulado Pentecostés, en el libro Los Hechos de los Apóstoles de Ellen G. White, Ellen G. White va a explicar muy bien lo que sucede. Ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu se derramó, arriba en el cielo se estaba coronando a Cristo. Y lo que estamos viendo en Hechos 2 es lo que simbólicamente se está presentando en Apocalipsis 4 y 5. Cristo es coronado. ¿Y qué pasó? El mismo Jesús le dijo: no pueden salir de aquí hasta que no haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo es coronado en el día del Pentecostés. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Recibió qué? Recibió el poder del Espíritu como con lenguas de fuego. Recuerden que en Apocalipsis 4 vimos que las 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios representan a los 7 espíritus. Por lo tanto, esas lámparas de fuego que estaban en el cielo ya no ejercían ninguna función en el cielo, y ahora las lámparas de fuego que estaban en el cielo descendieron a quemar el corazón del pueblo de Dios, y a través del pueblo de Dios el mensaje del Espíritu se iba a predicar a todos los rincones de la tierra. El Espíritu desciende sobre la iglesia para capacitar a la iglesia a llenar ahora todos los rincones del planeta con el mensaje de salvación. Cuando yo comienzo una campaña negando la eficiencia del Espíritu, yo estoy condenando a la iglesia a estar sentada en una banca todo el tiempo, a no importarme la predicación del mensaje. Miren, le voy a decir un detallito. Algunos a veces se resienten, llaman mal del misionero. ¿Y para qué el misionero? Y eso es pérdida de tiempo. Ese tiempo se le debe dar a la lección. Esta es una iglesia mundial. ¿Saben para qué es el misionero? Para que usted sepa lo que el Espíritu de Dios está haciendo fuera de Guatemala. No desprecie eso.
No le diga a su directora de la escuela sabática, vote eso, no use eso, debe el tiempo. No. Es que esta es una iglesia mundial y usted tiene que ver cómo el Espíritu está trabajando en lugares que usted ni se imagina lo que el Espíritu está haciendo. Y a veces es muy fácil uno mirar aquí, criticar desde Guatemala, porque nada más estoy viendo lo de Guatemala, pero, hombre, dése la oportunidad de ver. ¿Y qué está haciendo la iglesia en los países donde no se puede predicar? Los países musulmanes, los países del sudeste asiático, porque la promesa de Juan es que el Espíritu llegó a todos los rincones del planeta, pero el Espíritu llega a todos los rincones del planeta a través de nosotros, a través de nuestros libros, de la radio, de la televisión, de muchas cosas que a veces nosotros tenemos en poca estima. Y mientras yo estoy aquí solo hablándole a mi vecino, el Espíritu, usando esta iglesia, está moviendo su influencia para que el mensaje toque y llegue a gente y a corazones que yo ni siquiera sé que existen. Por eso Apocalipsis presenta al Espíritu no solo como el agente que mueve a Juan. Ven, Juan, te voy a mover, voy a actuar con poder, como dice tu Biblia, voy a descender sobre ti, te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Pero ese Espíritu que lleva a Juan a recibir el mensaje es el Espíritu que lleva y mueve a la iglesia para que la iglesia comparta y transmita ese mensaje. Y esa expresión, los 7 espíritus, es la manera de Dios hablar de toda su plenitud. Ven conmigo Isaías 11, por ejemplo. Isaías 11. Yo quiero que ustedes me ayuden contando. Ustedes van a contar. Cuando yo haga la pausa, ustedes dicen el número. Muy bien. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. 7 atributos del Espíritu. El Espíritu puede venir y dar sabiduría, el Espíritu puede dar inteligencia, el Espíritu puede dar consejo, puede dar poder, puede dar conocimiento, puede llevarte a aquel temor de Jehová. Todos esos elementos es lo que luego el apóstol San Pablo en Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, a eso le va a llamar, ¿recuerdan cómo? Dones del Espíritu. Pero Isaías dice, no, 7 versiones del Espíritu, no 7 espíritus, sino 7 cosas que el Espíritu puede dar, diciendo el Espíritu Santo le va a dar a la iglesia todo lo que la iglesia necesita para que pueda llevar este mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Pero yo quiero que nosotros veamos otro detalle del Espíritu. Vaya conmigo a Apocalipsis 7. ¿Lo tenemos? 7. Dice el versículo 15 así: y están delante del trono de Dios, y sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni sol caerá jamás sobre ellos, ni calor, porque el Cordero que está en medio de ellos lo pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está hablando de los cerrados ya. Y es un grupo especial, porque cuando Juan preguntó, a Juan se le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Recuerdan? Versículos 9 y 10. Y el hecho de que estos son los que ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol caerá más sobre ellos, podría ser una alusión a que los que han salido de la gran tribulación son los que han tenido que pasar por el periodo del derramamiento de las plagas.
El famoso cierre del tiempo de gracia, cuando estamos ya en el tiempo de angustia que menciona Daniel 12. Pero en ese proceso se dice que este grupo fue llevado a fuentes de aguas. A fuente de aguas vivas. Yo sé que cada uno de nosotros debe tener el concepto de qué podría significar la fuente de aguas vivas. Pero, ¿por qué mejor no le preguntamos al autor del Apocalipsis, a Juan, qué significa? ¿Qué significa aguas vivas? Juan, dime, no, el agua viva es la salvación. No, que el agua viva es el río que sale del trono. Sí, está bien. Pero Juan, ¿podrías tú decirme qué significa aguas vivas? Vamos a Juan 7:37. Preguntémosle a Juan. Juan 7:37, 38 y 39. ¿Quién me ayuda a leer? Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Con la expresión agua viva, el mismo Jesús dice, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Ya hemos visto que en Apocalipsis al Espíritu Santo simbólicamente se le habla de ángel, se le habla de los 7 espíritus, se le habla de las 7 lámparas, pero ahora Juan dice, este grupo que pasó por la gran tribulación, el ministerio del Cordero sobre ellos fue guiarlo a fuentes de aguas vivas. Pero Juan, que escribe Apocalipsis, dice que cuando Jesús habla de agua viva, de hecho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, en Apocalipsis 7, ese grupo salió porque tenía sed. Al que tiene sed, Jesús le ofrece agua viva. Pero el mismo Juan dice, el agua viva que Jesús ofreció es el Espíritu Santo. Por lo tanto, a la última generación de creyentes, esa generación que está pasando por la gran tribulación, Cristo la está ministrando, pero la administración de Cristo es llevándolos a ellos a que reciban el ¿qué? Que reciban el Espíritu Santo. De manera que el derramamiento del Espíritu Santo es sumamente clave para el grupo de creyentes que tendrá que enfrentar los últimos momentos de la historia de esta vida. Es por eso que el NRP considera que la mayor necesidad que tiene esta iglesia es precisamente que el Espíritu venga con poder. Pero en lugar de andar pidiendo ese poder, el diablo ha suscitado un grupo entre nosotros para decirnos que ese poder no es poder. Imagínate qué va a ser de una iglesia en el tiempo del fin que no esté tomando del agua de vida, es decir, que no tenga la presencia del Espíritu Santo en ella. Va a ser una iglesia muerta, una iglesia inservible, una iglesia sin misión, una iglesia sin vida. Va a ser un valle de huesos secos. Y esta teología en contra del Espíritu, en el fondo, es una idea diabólica para que nosotros persistamos en seguir siendo una iglesia inerte, sin vida, porque lo que me da mi poder es beber del agua de vida, es tener la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Y ustedes recuerden a la luz Juan 4, cuando uno toma de esa agua de vida, que es el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No vuelvo a tener sed jamás, le dijo eso a la samaritana. ¿Y qué hizo la samaritana después que bebió de esa agua? Noten, todo termina
en misión. Todo termina en misión. Tener el Espíritu Santo en mi vida no es para que, ay, por el Espíritu que yo deje de comer carne, porque el que come carne no va a recibir el Espíritu, dicen algunos. No, yo recibí el Espíritu, pero es para esto, para aquello. No, yo recibí usted recibió el Espíritu, usted bebió del agua de vida para ir a decirle a los demás, hey, yo tengo esa agua de vida. Y mira lo que pasa al final del libro. Mira lo que pasa al final del libro. Capítulo 22. 22:17. Lo tenemos 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven para. Yo quiero que ustedes, vamos a devolvernos. Miren lo que pasa. Apocalipsis 2 y 3. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Termina el mensaje. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es el que le está dando a la iglesia? Mensaje a Esmirna 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A Tiatira 2:29. El que tiene oído oiga. A Sardis 3:6, el que tiene oído oiga. A Filadelfia 3:13, el que tiene oído oiga. A nosotros 3:22, el que tiene oído oiga. Oiga. El Espíritu, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si es el Espíritu el que está conduciendo a la iglesia, esa conducción tiene que ocurrir porque la iglesia, ¿qué hizo? Oyó al Espíritu. Entonces, recibir el Espíritu no es una experiencia de éxtasis mística, no. Recibir el Espíritu es oír lo que el Espíritu tiene que decirme a mí. Para de inmediato, una vez yo oí lo que el Espíritu me dijo, yo salir a qué? Yo salir a decirlo. Entonces miren lo hermoso de Apocalipsis 22. Ahora sí yo quiero que vieran el cuadro. A lo largo de Apocalipsis, Cristo, el Espíritu le está dando a la iglesia. Oíste, 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 y Apocalipsis cierra diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, ¿qué? No tengo ya yo sed. ¿La iglesia tiene sed? En Apocalipsis 22, ¿la iglesia tiene sed? La iglesia ya bebió del Espíritu. Ya fue saciada con el agua de vida. Y ahora la iglesia que oyó al Espíritu da el mismo mensaje que da el Espíritu. Y ahora la voz de la iglesia y la voz del Espíritu es la misma. Y aquí viene otro argumento. Porque los antitrinitarios dicen, es que muchas veces lo que el Espíritu Santo hace es lo mismo que hace Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es Cristo, es lo mismo. Porque hace lo mismo. O tendríamos entonces que decir, a la luz de Apocalipsis 22, que la esposa, la iglesia, es el Espíritu Santo, porque está haciendo lo mismo. ¿Me ven? No se debe confundir una identidad de función con una identidad de persona. Podemos tener la misma función, pero somos personas distintas. La iglesia y el Espíritu son dos personas distintas, como lo es Jesús y el Espíritu. Yo sé que en Apocalipsis 2 y 3 comienza hablando Cristo. Esto dice amén, el testigo fiel, Cristo. Pero luego al final, el responsable de que el mensaje de Cristo se dé a la iglesia es el Espíritu Santo. Porque Cristo no está en la tierra, Cristo no está en la tierra, Cristo está en el cielo. El que está en la tierra es el Espíritu. Entonces el Espíritu es el responsable de hacer que la iglesia oiga. Y a veces nosotros nos queremos adelantar a la profecía bíblica. Curiosamente, en todos los escenarios, el pueblo remanente de Dios sale victorioso. Amén. Ustedes leen, por ejemplo, la primera visión de Elena de White. Si los disidentes y los antiadventistas, que son muy apegados a Elena, son los helenistas, como yo le llamo, si los helenistas leyeran bien a Elena, no se fueron nunca de la iglesia. Porque la primera visión, óigame bien, la primera que ella recibió en diciembre de 1844, Elena dice que andaba buscando al pueblo remanente aquí en la tierra y no lo vio. ¿Y dónde lo vio? Lo vio de camino al cielo. Entonces dice ella, hubo un grupo que dijo que el camino era muy largo, se cayeron. Hubo otro grupo que dijo, esos son unos falsos, no creemos en el mensaje, se cayeron.
Hubo otro grupo que dejó de mirar a Cristo y se cayeron, pero ella dice que el pueblo remanente que se mantuvo siempre mirando a Jesús entró a la Canaán terrenal. El problema no es el remanente. El que se va a ir del remanente soy yo o eres tú. El remanente va a llegar. Y uno habla mucho de la Odisea, y que la Odisea, y que la Odisea, y que la Odisea. Bueno, lo que Apocalipsis 22 dice que la última iglesia, la Odisea, a la que se le dice, oíste lo que el Espíritu dijo. Vemos ahora a la Odisea diciéndole al mundo, tú tienes sed, ven, ven. La voz del Espíritu y la voz de la iglesia entonces se fusionan en una voz de llamada al mundo. Mientras que en la primera parte del Espíritu moviendo a Juan, en el último capítulo es el Espíritu moviendo a la iglesia a que la iglesia hable como habla el Espíritu y se unen en una sola voz. Ven, si tú tienes sed, ven. No es la primera vez que en el Nuevo Testamento encontramos a la iglesia y al Espíritu unida en una voz sinfónica. Veamos un ejemplo de esto en Pablo. Romanos capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, ¿qué hacemos? Clamamos, Abba, Padre. Entonces ustedes ven en el contexto, se dan cuenta que Pablo está hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en el corazón del creyente, el Espíritu confirma en mí la adopción de hijo, y entonces yo le digo a Dios, no, tú eres mi Padre, Abba, Padre. Pero vaya a Gálatas 4. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pregunto, ¿quién clama Abba, Padre en Romanos 8:15? ¿Podemos ver en Romanos 8:15? En Romanos 8:15, ¿quién es el que dice? Abba, Padre. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Por el cual clamamos, dice Padre, Abba, Padre. Es un clamor que hace la iglesia. La iglesia dice, Abba, Padre, cuando el Espíritu viene y confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Pero en Gálatas 4:6, ¿quién es el que clama? ¿Quién es el que clama en Gálatas 4:6? El Espíritu. Hago una pregunta. ¿Significa eso que nosotros, la iglesia, y el Espíritu de Dios somos lo mismo? Somos completamente diferentes, pero estamos haciendo lo mismo. Porque cuando la iglesia es guiada por el Espíritu, ya la acción de la iglesia y la acción del Espíritu, no importa a quién usted se la atribuya, es la misma. Sea que clame yo o sea que clame el Espíritu, el punto es que los dos decimos lo mismo. Abba, Padre. ¿Recuerdan ustedes un incidente bíblico donde la iglesia y el Espíritu actuaron en conjunto? Piensa. La resolución del conflicto de Hechos 15. Os ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo, y entonces da la decisión. La iglesia y el Espíritu se juntan, y cuando la iglesia y el Espíritu se juntan, hablan lo mismo. Bueno, aunque usted puede pensar que en este momento la iglesia no, y que la iglesia esto, y que la iglesia lo otro, la profecía bíblica dice, la iglesia va a oír.
Y cuando esta iglesia oiga que le está ofreciendo el agua de vida y venga, y al recibir el agua de la vida recibe el Espíritu Santo, entonces la iglesia y el Espíritu se van a unir para decirle al mundo: vengan, que hay suficiente porción del Espíritu para cada uno de ustedes. ¿Se entendió el punto, hermano? Amén. Déjenme terminar para dar paso a algunas de estas preguntas de ustedes, con otra forma en la que Apocalipsis habla de la simbología del Espíritu. Aquí voy a hacer el revés. Primero vamos a ver cómo eso se usa y luego usted me va a decir dónde usted encuentra eso en Apocalipsis. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. ¿Lo tenemos? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién es el que unge? ¿Quién es el que unge? El Espíritu. Ahora, honestamente hablando, bueno, ustedes no me van a creer lo que yo voy a decir, no me lo voy a decir. Pero miren cómo otra vez caemos en lo mismo. ¿Para qué Jesús fue ungido? ¿Para qué fue santificado? ¿Para qué vino el Espíritu sobre él? ¿No es eso lo que dice el texto? Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha unido. Entonces yo quiero saber, hermano, ¿cómo sabemos si tu hombre lleno del Espíritu? Bueno, sencillo. Usted está dando las buenas nuevas, es decir, está predicando el Evangelio, está sanando a los quebrantados del corazón, está pregonando libertad a los cautivos, está dándole vista a los ciegos, está llevando libertad a los oprimidos, está predicando el año agradable del Señor. No es, yo soy lleno del Espíritu Santo porque yo camino sobre las aguas. Y yo soy lleno del Espíritu Santo porque el Señor me dio una visión. No, usted está lleno del Espíritu Santo porque usted está donde está. Usted va donde está la gente a predicar el mensaje de salvación a la gente. Entonces el punto aquí es, ¿quién es el que unge a Cristo? El Espíritu Santo. Hechos 4. Cuatro 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Cristo como qué? El ungido. Pero Lucas 4, ¿quién fue el que ungió a Jesús? ¿Quién fue el que ungió a Jesús? El Espíritu Santo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez, ¿quién es el que unge a Cristo? Vamos a Primera de Juan ahora. Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Recuerdan en Juan que Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, ¿Él qué? Él nos enseñará todas las cosas. Y ahora viene Juan y dice, el que tiene la unción del Santo conoce todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que está en ustedes y que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña que todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y según ella os he enseñado, permaneced en Él. ¿Cuál es esa unción del Santo que ahora nosotros tenemos? ¿Cuál es? A ver,
si la unción o el ungimiento de Cristo era recibir el Espíritu. Cuando Juan dice, ustedes tienen la unción, ¿a qué se está refiriendo? A que ustedes tienen el Espíritu. Por eso él le atribuye a la unción las obras que en el Evangelio de Juan se le atribuyen al Espíritu Santo. Tener la unción es tener al Espíritu Santo. El que no está ungido no tiene al Espíritu. Si no tiene al Espíritu, no puede hacer las obras que Dios le ha ordenado hacer, porque no tiene el poder de Dios sobre su vida. ¿Dónde habla Apocalipsis de unción? Déjenme sentarme cuando ustedes buscan ese texto. Ay, Señor, ¿cómo nos van a preguntar ustedes de eso? A ver, vaya a Apocalipsis 3. 3:18. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:18? Sí. Tu vergüenza de tu desnudez y el colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Muy bien, aquí está hablando Cristo. Y Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, tú tienes varios problemas. Y tú vas a decir cuál es uno de los problemas que tú tienes. Tú necesitas que yo unja tus ojos. Noten que Jesús le es franco y le dice a la iglesia, ese ungimiento que tú necesitas, no puedes buscarlo por ahí afuera. Si lo quieres conseguir, tienes que venir ¿a dónde? Tienes que venir a mí. Yo te aconsejo que compres de mí. Y entonces viene la imagen del ungimiento. Como vimos en los textos de Lucas, de Hechos y de Juan, el ungimiento es tener ¿qué? ¿Qué es el ungimiento? Tener la presencia del Espíritu. De manera que cuando Jesús le dice a la iglesia, a la última iglesia, a nosotros, yo te aconsejo que tú vengas donde mí para unirte. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea es, tú necesitas la presencia del Espíritu Santo. La razón por la que tú pareces una iglesia tan pobre, tan ciega, tan miserable, tan débil, es precisamente que a ti te hace falta lo que viene y le da poder a la obra que tú realizas, que es la presencia del Espíritu. De manera que el ungimiento ahí también es un símbolo para hablar de la necesidad que tiene la iglesia de que el Espíritu Santo actúe. Lo que he querido presentarle en todos estos pasajes es que el Espíritu Santo no es alguien. El Espíritu Santo, perdón, no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es una persona. Y Apocalipsis lo presenta como una persona poderosa que es capaz de tomar a Juan y decirle a Juan, tú estás bajo mi dirección. Es un ser que habla. Si tú tienes oído, puede escuchar cuando él habla. De hecho, un texto muy conocido por nosotros los adventistas y que usamos mucho, es también el Espíritu Santo hablando en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice quién. Dice el Espíritu. Ciertamente descansarán de sus fatigas. O sea, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo conduce. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo guía al pueblo. El Espíritu Santo es el poder de Dios puesto a disposición de la iglesia para que la iglesia cumpla la misión de los últimos tiempos. Déjenme cerrar con un detalle que puede ser delicado y confuso para algunos. Apocalipsis 22:11.
Y nosotros entendemos Apocalipsis 22:11 es así. Se cierra la gracia. Es decir, ya usted no puede cambiar tu situación. Y ahora te voy a dar parte de la respuesta a la pregunta que me hiciste tú al principio. Aquí viene una parte de la respuesta. Nosotros decimos, bueno, se cerró la gracia. Como la gracia se cerró, ya se decidió el caso de los que son salvos y de los que están como y de los que están perdidos. Entonces dice Apocalipsis 22:11. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Muy bien. Puede cambiar la situación de la persona a la luz de Apocalipsis 22:11. ¿Puede cambiar? El que es injusto, ¿cómo va a seguir siendo? El que es santo, interesante lo que Juan está diciendo aquí, porque el impío no hay manera de que su situación cambie. El que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces la pregunta, si ya se cerró la gracia, ¿por qué el texto dice que yo necesito ser más santo? ¿Captan el punto? Lo que indica que aunque ya yo estoy salvo, no significa que ya yo estoy completamente ¿qué? Yo me apego al texto. Yo lo que quiero es que ustedes reflexionen en el texto. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es impuro, siga siendo impuro. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pero ahora viene algo más interesante. Porque ahí pareciera que la santidad es algo que tengo yo que seguir haciendo. Bueno, el texto dice que yo tengo que seguir santificándome, pero no. Juan utilizó el verbo en voz pasiva. Voz pasiva significa que yo recibo la acción y no la ejecuto. Lo que el texto está diciendo es que alguien va a continuar santificándome durante ese proceso cuando ya la gracia se cerró. ¿Me entienden? El texto eso es lo que dice. El que es inmundo siga siendo inmundo, el que es injusto siga siendo injusto. El que es justo practica la justicia, y el que es santo no es que él se va a santificar, sino literalmente lo que el texto dice, y el que es santo lo seguirán santificando, lo que indica que hay un poder externo que continúa trabajando en el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia, cuando ya no hay gracia. Miren, a mí yo no voy a entrar en ese debate de los últimos generacionistas y vamos a pecar, y que yo, todo eso es disparate, eso no tiene sentido, eso es ganas de andar molestando. Pero lo que sí es claro ahí es, y a mí lo que sí me importa es, que Jesús hizo una promesa en Mateo 28, 18 al 20. Y al final de esa promesa Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En Apocalipsis 22:11, ¿se acabó el mundo? No se acabó el mundo, por lo tanto Dios tiene que continuar conmigo. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu continuando conmigo? Lo que el texto está diciendo es, el Espíritu tiene que seguir santificándote. Lo que indica que aún cuando la gracia se cerró, para los impíos, el Espíritu Santo sigue trabajando en mí.
Nunca hay un punto donde yo tengo, ya llegué, el Espíritu Santo trabaja hasta el último momento de la existencia. Y se cerró la gracia y el Espíritu, estoy hablando de la Biblia, y el Espíritu, que es el agente santificador, sigue obrando en mí. Pero déjenme terminar con una cita de Elena de White. A ver si me encuentro. Página 605 de la edición online del Conflicto de los Siglos del capítulo 40, donde ella habla del tiempo de angustia. Tiempo de angustia. El tiempo de angustia es cuando ya la gracia se cerró. Y yo lo voy a hablar. Entonces dice ella: el amor de Dios por sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Y escuchen atención ahora. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Elena de White, no yo, dice: ¿por qué es necesario el tiempo de angustia para el pueblo de Dios? ¿Por qué? Para consumir su mundanalidad. ¿Qué entiende ella por mundanalidad? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que ella me dice: ese tiempo de angustia tiene un propósito. Dios va a tener que seguir trabajando en ti. Y lo que Apocalipsis 22:11 me dice es, y es verdad, el Espíritu va a seguir trabajando en la santidad de la iglesia. La iglesia ya está salva. Aquí no estamos hablando de si sigue pecando o no sigue pecando. Yo creo que no va a estar pecando. ¿Quién va a estar pecando cuando le están buscando para matarte? Pero el hecho de que usted ya no peque no significa que el Espíritu terminó su labor en usted. Voy a poner un ejemplo. Difícilmente uno de nosotros, de los que estamos aquí ahora mismo, está pecando. ¿Cómo va a estar pecando? Estoy oyendo la palabra, está predicando. Pero eso no significa que ya el Señor terminó su obra en nosotros. La obra del Señor no termina cuando tú dejas de pecar. No termina la obra del Señor cuando tú dejas de pecar. La obra del Señor termina cuando finalmente el Espíritu completó el proceso que te da a ti la santidad que tú necesitas para ver a Dios. Algunos morirán sin haber alcanzado esa santidad, como Guillermo Miller. El Señor lo puso a descansar. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 15, le puede decir un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Lo que indica que cuando mi mamá murió, que yo creo que murió en el espíritu y murió salva, sellada, y yo la veré resucitar, cuando mi mamá murió, algo le faltó a mi mamá. Y Pablo dice: ella tiene que ser transformada. ¿Y cuál es la transformación? Esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto será vestido de incorrupción. Si yo le creo a Pablo, que es a quien yo tengo que creerle, lo que Pablo me está diciendo es: ese misterio incluye a los que están vivos y a los que están muertos. Lo que indica que cuando Jesús venga, los que están vivos tendrán una carne corrupta, y esa carne corrupta tendrá que ser ¿qué? Tendrá que ser transformada. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en el tiempo de angustia. A eso se refiere Elena de White cuando dice que todavía hay que quemar el último vestigio de mundanalidad. No está hablando de actos pecaminosos, está hablando de tu naturaleza, de lo que tú eres. Lo que indica entonces que ese cierre glorioso de transformación en nuestra vida tiene un protagonista, que es el Espíritu. Mientras llegue esa transformación, pidámosle al Espíritu que nos transforme día a día, que nos cambie día a día,
que nos haga ser mejor día a día, que nos permita tener una mejor relación con Él día a día, que cada día me hable, que yo cada día lo escuche, que cada día descienda sobre mí, que cada día me dé esa agua que puede calmar mi sed. Y a mí lo que me importa es que el Espíritu haga una obra en mí hoy. Y que por supuesto en el día del Señor, que la termine. Pero negar el poder del Espíritu, la santidad del Espíritu, la personalidad del Espíritu, la deidad del Espíritu, es negar toda la revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis y por supuesto en el resto de los textos bíblicos. Pero si usted quiere más detalles y aprender más, no es ni siquiera preguntándome a mí, es miren, consiguiendo este material que va a ser de mucho provecho para todos ustedes.